Esta sección contiene mucha información y muchas definiciones. De todas las definiciones, el concepto de una muestra aleatoria simple es especialmente importante por el papel que contiene el resto del curso y en la estadística en general. De modo que asegúrate de entender muy bien su definición. Además, comprende con claridad que el método que se utilice para reunir datos es crítico y absolutamente importante. Reconoce que, para diseñar experimentos, se requiere de una gran reflexión y cuidado para asegurarte de obtener resultados válidos. Si los datos muestrales no se reúnen de manera adecuada, estos podrían resultar inútiles por completo, de tal forma que ninguna cantidad de tortura estadística te salvaría. Los métodos estadísticos se rigen por los datos. Por lo regular, obtenemos datos de dos fuentes distintas: los estudios observacionales y los experimentales. En un estudio observacional, vemos y medimos características específicas, pero no intentamos modificar a los sujetos que estamos estudiando. En cambio, en un experimento, aplicamos algunos tratamientos y luego procedemos a observar sus efectos sobre los sujetos. En los experimentos, a los sujetos se les denomina unidades experimentales. Tipos de estudios observacionales. Una encuesta Gallup es un buen ejemplo de un estudio observacional, en tanto que el ensayo clínico del fármaco Lipitor es un buen ejemplo de un experimento. La encuesta Gallup es observacional en el sentido que simplemente se observan personas, a menudo haciendo entrevistas, sin modificarlas de ninguna forma. Sin embargo, el ensayo clínico del Lipitor implica el tratamiento de algunas personas con el fármaco, de manera que se modifica a los individuos tratados. Existen distintos tipos de estudios observacionales, como se ilustra en el siguiente esquema. Estos términos, que suelen utilizarse en muchas revistas científicas diferentes, las definiré a continuación. En un estudio transversal, los datos se observan, miden y reúnen en un solo momento. En un estudio retrospectivo o de control de caso, los datos se toman del pasado, mediante el examen de registros, entrevistas y otros. En un estudio prospectivo o longitudinal o de cohorte, los datos se reunirán en el futuro y se toman de grupos llamados cohortes, que comparten factores comunes. Hay una diferencia importante entre el muestreo realizado en estudios retrospectivos y estudios prospectivos. En los estudios retrospectivos regresamos en el tiempo a reunir datos acerca de características resultantes de interés, como un grupo de conductores que murieron en accidentes automovilísticos y otros grupos de conductores que no murieron en este tipo de accidentes. En los estudios prospectivos recurrimos al futuro, siguiendo grupos con un factor potencialmente causal y grupos que no lo tienen, como un grupo de conductores que utilizan teléfonos celulares y un grupo de conductores que no los utilizan. Las tres definiciones anteriores se aplican a los estudios observacionales. No obstante, por ahora nos enfocaremos en los experimentos. Los resultados de los experimentos en ocasiones se estropean debido a la confusión. La confusión ocurre en un experimento cuando uno no es capaz de distinguir entre los efectos de diferentes factores. Trate de planear el experimento para que no se presente una. Por ejemplo, suponga que un profesor de Vermont experimenta con una nueva política de asistencia. Su calificación promedio en el curso bajará un punto por cada clase que falte. Sin embargo, llega un invierno
excepcionalmente benigno, sin nieve y sin temperaturas muy frías, que son factores que habían limitado la asistencia en años anteriores. Si la asistencia mejora, no podemos determinar si ello se debe a la nueva política de asistencia o al invierno benigno. Los efectos de la política de asistencia del clima se han confundido. Generalmente es muy importante controlar los efectos de las variables. Además de la confusión, los experimentos también se pueden arruinar por otros factores, como el hecho de no lograr reunir una muestra que sea representativa de la población. En general, la organización de los experimentos requiere de un gran cuidado y una extensa planeación. En el esquema anterior, se observa que los siguientes 3 aspectos son muy importantes para el diseño de experimentos. Número 1. Control de los efectos de las variables. Número 2. Uso de la réplica. Número 3. Empleo de la aleatoriedad. Ahora nos enfocaremos en el papel que juegan estos 3 factores en el diseño de experimentos. Control de los efectos de las variables. En el esquema que se está estudiando, se muestra que uno de los elementos claves en el diseño de experimentos es el control de los efectos de las variables. Se adquiere control al utilizar dispositivos como un estudio a ciegas, un diseño de bloques aleatorio, un diseño experimental completamente aleatorio o un diseño experimental rigurosamente controlado. Estudio a ciegas. En 1954 se diseñó un experimento masivo para probar la efectividad de la vacuna de Salk para prevenir la poliomielitis, que había matado o paralizado a miles de niños. En este experimento a un grupo de tratamiento se le administró la vacuna real de Salk, mientras que a un segundo grupo se le dio placebo que no contenía ningún fármaco. En experimentos que implican el uso de placebos, a menudo existe un efecto placebo que ocurre cuando un sujeto no tratado reporta una mejoría en los síntomas. La mejoría reportada en el grupo de placebo puede ser real o imaginaria. El efecto placebo se puede disminuir o evitar usando un estudio a ciegas, una técnica en la que el sujeto no sabe si está recibiendo un tratamiento o un placebo. El estudio a ciegas no permite determinar si el efecto del tratamiento es significativamente diferente del efecto placebo. El experimento de la poliomielitis fue un estudio a ciegas, doble, lo que quiere decir que el estudio se realizó en 2 niveles. Primero, los niños inyectados no sabían si estaban recibiendo la vacuna de Salk o un placebo. 2. Los médicos que aplicaron las inyecciones y evaluaron los resultados tampoco lo sabían. Estudio por bloques. Cuando se diseña un experimento, con frecuencia sabemos de antemano que existen algunos factores que pueden tener un efecto importante sobre las variables que se están considerando. Por ejemplo, al diseñar un experimento para probar la eficacia de un nuevo fertilizante sobre el crecimiento de los árboles, sabemos que el contenido de humedad del suelo, seco o húmedo, puede afectar el crecimiento de los árboles. En este caso, debemos utilizar bloques. Un bloque es un conjunto de sujetos que son similares. Por los bloques son diferentes en aspectos que pueden afectar el resultado del experimento. La prueba de los efectos de un fertilizante podría incluir un bloque de árboles en tierra seca y un bloque de árboles en tierra húmeda. Al diseñar un experimento para probar la eficacia de un nuevo fármaco para enfermedades cardíacas, podríamos crear un bloque de hombres y un bloque de mujeres, ya que se sabe que el corazón de los hombres y el corazón de las mujeres se comporta de manera diferente. Después de identificar los bloques, se procede a asignar aleatoriamente los tratamientos a los sujetos de cada bloque.
Diseño de bloque aleatorio. Utilice este diseño experimental si está realizando un experimento para probar uno o más tratamientos diferentes. Si existen distintos grupos de sujetos similares y si los grupos difieren en aspectos que podrían afectar las respuestas a los tratamientos. 1. Forme bloques o grupos de sujetos con características similares. 2. Asignen los tratamientos de manera aleatoria a los sujetos dentro de cada bloque. Por ejemplo, suponga que desea probar la eficacia de un fertilizante sobre el peso de 12 álamos y que tiene dos terrenos. Uno de los terrenos es seco y el otro es húmedo. Un diseño experimental inadecuado utilizaría el fertilizante en 6 árboles planteados en suelo húmedo, mientras que los 6 árboles sin tratamiento se plantarían en terreno seco. De esta forma no sabríamos si las diferencias se deben al tratamiento con el fertilizante o al tipo de tierra o a ambos. Observa la imagen del inciso A. Sería mucho mejor plantar 6 árboles en el terreno seco y 6 árboles en el terreno húmedo. Luego, se usaría la aleatoriedad para identificar 3 árboles que se tratarían con el fertilizante y 3 que no recibirían el tratamiento, como se observa en la imagen del inciso B. Los resultados nos permitirían ver la eficacia del fertilizante. La elección de una muestra con un tamaño de 12 árboles es totalmente arbitraria. Un mayor número de árboles produciría mejores resultados. En capítulos posteriores abordaremos el tema de la determinación del tamaño de la muestra. Asimismo, el experimento debe diseñarse de forma cuidadosa para que el fertilizante que se aplique a uno de los árboles no se esparza a los árboles adyacentes. Otros factores importantes como el riego, la temperatura y la luz del sol se deben contemplar cuidadosamente. El diseño experimental general requiere de mucha mayor reflexión y cuidado de lo que aquí se ha descrito. Diseño experimental completamente aleatorio. En un diseño experimental completamente aleatorio, los sujetos se asignan a distintos grupos de tratamiento mediante un proceso de selección aleatoria. Observe la imagen del inciso C, donde se muestra que de los 12 árboles se seleccionan 6 al azar para el tratamiento con el fertilizante. Otro ejemplo de un diseño experimental completamente aleatorio es el experimento de la poliomielitis. Los niños se asignaron al grupo de tratamiento o al grupo placebo, mediante un proceso de selección aleatoria. Regresemos a la imagen y analicemos el diseño de un experimento con diferentes tratamientos. En el caso A, se utilizó el diseño experimental inadecuadamente, ya que se utilizó el fertilizante para tratar a todos los árboles de la tierra húmeda y no utilizaron el fertilizante para los árboles de la tierra seca. Aquí no habrá forma de saber si los resultados se deben al tratamiento o al tipo de la tierra. En el caso del inciso B, se utilizó el diseño de bloques aleatorio. Esto porque se formó un bloque de árboles de tierra húmeda y otro bloque de árboles de tierra seca. Dentro de cada bloque se utiliza la aleatoriedad para determinar cuáles se tratan con el fertilizante y cuáles no. Por último, en el caso C, se utilizó el diseño experimental completamente aleatorio. De manera aleatoria se determina cuáles árboles se tratarán con el fertilizante y cuáles no. Diseño rigurosamente controlado. Este es otro método para asignar sujetos a los tratamientos que consiste en utilizar el diseño rigurosamente controlado, donde los sujetos se eligen cuidadosamente de manera que quienes reciban cada tratamiento sean similares en los aspectos que son importantes para el experimento. En un experimento para probar la efectividad de un fármaco diseñado para disminuir la presión sanguínea, si el grupo placebo incluye a un hombre de 30 años de edad con sobrepeso, fumador, que consume grandes cantidades de bebidas alcohólicas, sal y grasas, el grupo de tratamiento también debe de incluir a una persona con las mismas características o similares.
lo cual en este caso sería fácil de conseguir.